les va hoy? ¿Tienen su lápiz? ¿No? ¿Tomaron un lápiz de por ahí? Quien no tiene lápiz puede hacerse de uno para responder el pequeño cuestionario que está atrás. No es examen, pero es muy sencillo. Únicamente daremos un repasito a lo que vimos la última vez. Con ese cuestionario es más que suficiente. Estamos en Primera de Pedro. Si quieren de una vez vayan abriendo sus Biblias. Primera carta de Pedro. Y hemos hablado acerca de qué. Si alguien me quiere recordar en Primera de Pedro, ¿qué hemos visto en general Primera de Pedro? Alguien que diga, yo hago un resumen de un minuto. ¿De qué hablamos en Primera de Pedro? Del nacimiento de Jesús, del faraón. ¿De qué hablamos? A los expatriados. Está hablando de los expatriados. ¿De qué más está hablando? Esos expatriados se habían ido de vacaciones, les habían invitado a pasar por allá en la costa la costa sur. No, la dispersión y la persecución, ¿verdad? La persecución. Vamos a hacer un pequeño resumen. Estábamos hablando de que el apóstol Pedro está en Roma, por acá en Italia, y aquí está Grecia, y aquí está la puerta de Asia o Asia Menor, que ahora es Turquía, aquí está Estambul, y Jerusalén está por acá. Entonces Jerusalén, Damasco, y de Jerusalén habían partido en persecución y en una dispersión que Dios planeó, una dispersión que tiene un propósito divino, porque Dios los envió. ¿Por qué? Porque los estaban matando a los cristianos, los estaban forzando a negar su fe. Entonces ellos dejaron todas sus posiciones, sus posesiones, sus empleos, sus casas, sus familias, y huyeron para poder vivir en su fe y para poder predicar y para poder, con esa dispersión que el Señor planeó, esparcir la palabra. Entonces Pedro desde Roma les está animando y les está diciendo, por todo lo que están pasando, aunque es muy difícil, es necesario, y les está animando en esa carta. Esa es en realidad el resumen de lo que es la primera carta del apóstol Pedro. Les está diciendo a esos expatriados, a esos elegidos de Dios, dispersos en esas provincias que eran provincias romanas, porque Roma se estaba expandiendo en poder, y Roma ahora quería Judá y quería todo el mundo. Es lo que quería Roma, todo el mundo. Entonces estos expatriados estaban ahí. Ya vamos avanzando, aunque vamos muy lentos, pero estamos haciendo un estudio exegético, o sea, detallado, frase por frase, de lo que es el capítulo 1. Y ya vamos en el 12, pero vamos a ver un pequeño cuestionario acerca de la clase pasada. Y dice el cuestionario, dice Primera de Pedro 1:8 que amamos a Jesús, y ahí vamos a ver los incisos. A, porque lo hemos visto. B, a pesar de no haberlo visto. O C, aunque nunca le veremos. B, muy bien. Escuché un borreguito por ahí que dijo B. Muy bien. Número 2 dice, nos alegramos con gozo indescriptible. A, porque tenemos fe y no sufrimos. B, porque sufrimos para obtener la salvación. O C, porque por la fe sabemos que somos salvos. Perfecto, muy sencillo, ¿verdad? Ya no voy a hacerlo tan sencillo, yo creo. El 3, verso Primera de Pedro 1:10, dice que los profetas sabían quién sería el Mesías. O B, sabían quién sería pero no cuándo llegaría. O C, deseaban saber quién y cuándo. ¿Sabían quién? No. ¿Por qué no leen? ¿Por qué no leen en la Primera de Pedro? Ya estamos ahí, ¿verdad? Primera de Pedro, capítulo 1 y versículo 10. ¿Qué dice, por favor, con voz clara? ¿Por qué es la B? ¿Por qué no lees, por favor, Chela? Ayúdenme a leer, alguien que tenga su Biblia ahí. Primera de Pedro 1:10. ¿Y adelante? Muy bien, hablaban de un Mesías. Cristo es el Mesías, pero no sabían quién era ni cuándo vendría. Entonces la respuesta, les ayudo y les aconsejo, es C. Deseaban saber quién y cuándo. ¿Está muy bien? La 3 es la C.
Número 4, los profetas anunciaban cosas A, que sabían que venían antes de morir. B, que imaginaban ellos por su cuenta, ¿verdad? Pues C, que sabían que sucedería sin estar seguros de verlas. C, ¿verdad? C, muy bien. El número 5, primera de Pedro 1:12 dice que los ángeles conocen la revelación del Espíritu Santo. A, sí, lo han visto todo. B, sí, pero no lo dicen. C, no, anhelan contemplar esas cosas. La C. Muy bien. Y de ahí vamos a arrancar para irnos adelante. Me encanta esa parte con la que terminamos el estudio pasado, porque nos dice el Señor que nosotros como pueblo rescatado, como pueblo elegido y rescatado y comprado por Jesús, anunciaremos el Evangelio en los cielos. Ahí nos quedamos, ¿recuerdan eso? Anunciaremos. ¿Por qué? Porque aunque el Señor ha sido glorificado por haber cumplido, hay 3 etapas para el reino, ¿recuerdan? La primera etapa, ¿cuál era? En la construcción del reino de Dios. La primera etapa era que el reino de Dios, que Dios bajó, ¿verdad? Dios bajó. Entonces, venga Señor, tu reino bajó a la tierra. Es la primera, con la venida de Jesucristo y su muerte y su resurrección. Primera etapa. La segunda etapa es la expansión del reino, es decir, todo lo que estemos comunicando el Evangelio aquí es expansión del reino de Dios. Y la tercera es la consumación o la conclusión en los cielos. Bien, si no hubiera salvos, todos dirían: alabado sea el Cordero, gloria sea al Cordero. ¿Y dónde están los que rescató? ¿Alguien va a las Olimpiadas de aquí de La Paz o de aquí de Cabo y regresa y bravo, dicen que ganaste? Dicen, pues sí, ¿y tu medalla? ¿Y dónde está la medalla? Y nosotros seremos lo que se le dio a Jesucristo para que Él lo rescatara. Nosotros seremos eso valioso que Él fue a rescatar. Eso que estaba condenado a muerte, eso que Él tomó, somos nosotros la muestra de que Él venció a la muerte y que Él venció toda degeneración y toda depravación y toda condena. Entonces nosotros, al entrar al cielo vestidos de blancos, vamos a estar siendo la muestra de que el Señor es glorioso. ¿Estamos de acuerdo? Eso dice que los ángeles anhelan conocer, porque los ángeles no conocen en su mundo celestial, en su ámbito espiritual, no conocen lo que se nos ha dado a nosotros, como transmitir ese evangelio. Bien, vamos adelante, por favor. Si leemos primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13. El 12 ya lo cerramos con este recuerdo y ahora vamos a ver. Dice: así que preparen su mente para actuar y ejerciten el control propio o el dominio propio, ¿verdad? Pongan toda su esperanza en la salvación inmerecida que recibirán cuando Jesucristo sea revelado al mundo. Esta es una carta de ánimo, es una carta de mucho aliento, y les está diciendo: preparen su mente para actuar y ejerciten el control o el dominio propio. Vamos a ver, están en persecución, están sufriendo, dejaron tantas cosas, apenas están sobreviviendo, están angustiados, y les dice Pedro: tengan dominio propio. Cualquiera diría: bueno, Señor, o Pedro, hermano Pedro, que está bonita tu carta, pero no has entendido. Estamos sufriendo y nos dices que tengamos dominio propio. Imagínense ustedes nadando en contra de la corriente y que te digan: pórtate bien, no tengas malos pensamientos, acuérdate de la ley de Dios, compórtate como un creyente, como un cristiano recto. Y tú dices: no ves que me está llevando la corriente y tú me estás diciendo que yo debo comportarme bien cuando el sufrimiento lo tengo porque todo está en contra mía. No suena nada justo, ¿verdad? Imagínate: hermano, ora por mí, por favor, porque estoy sufriendo de esta enfermedad tremenda. Y te responde el hermano: voy a orar por ti, pero tú ten dominio propio, contrólate. No es nada alentador eso, ¿verdad? ¿Por qué lo haría Pedro? ¿Por qué estas líneas están en esta carta de tanto aliento? Empezó muy bien: a los expatriados elegidos de Dios, ustedes que serán gloriosos. Y de pronto les dice:
compórtense, alíñense. ¿Por qué será? ¿Alguien quiere comentar algo? Sí, Lupita, bienvenida. Muy bien, confiar en Él, definitivamente. Saben que cuando más sufrimiento tienes, cuando más angustias tienes, es muy fácil que te debilites y que dejes de mantenerte en santidad. Es más fácil que encuentres salidas de alicientes. Es muy fácil. Es muy fácil que en la necesidad se te invite a tomar otros rumbos y que peques muy fácilmente. Entonces les está diciendo, no porque estén sufriendo van a llevar una vida relajada y permisiva. No se permitan nada, sigan rectos, sigan con el sufrimiento y luchando contra su misma carne. No nomás las luchas externas, sino las internas, ¿verdad? Es lo que les está diciendo. Vamos a ver. Sí, sí, a pesar de todo, él lo sabe. Y recuerden que Pedro seguramente está preso cuando escribe esto, pero él sabe que hay una solución y que aún en la lucha hay que seguir la línea recta, es lo que está diciendo. Vamos a analizar esa parte y vamos a leer el texto que puse para ustedes, de esa primer parte del versículo 13. Dice, Pedro insta a los hermanos en dificultades a pensar y actuar en el poder del Espíritu Santo, pues solo Él puede darnos sabiduría y dominio en la carne. ¿Cómo podremos, puse al revés, cómo podemos preparar nuestra mente? Porque ahí les dice, preparen su mente. ¿Cómo podemos preparar nuestra mente los cristianos? ¿Cómo sería una buena forma? Porque esta carta es para nosotros también. Más de la palabra, más en oración, muy bien. Sí. Me gusta porque escudriñar la palabra nos hace ver que el Señor no ha fallado, que el Señor siempre nos ha respondido, que el Señor siempre ha solucionado, aunque estemos en la angustia, tiene un buen final el Señor. Vamos a leer las referencias que les di ahí, en Filipenses 4:8. No sé si alguien lo tenga a la mano, pero se los voy a leer yo mientras llegan, porque está muy bonito. Dice, concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. ¿Saben que este es un versículo usado para los jóvenes, en los grupos de jóvenes? Los directores o los pastores juveniles, para que los alumnos, los jóvenes cristianos, hagan a un lado esa dependencia del internet, de la televisión. El internet es un mundo virtual, ¿verdad? Sabemos, es un mundo virtual. Podría hablar horas y horas de los puntos negativos que tiene, pero a fin de cuentas muchas relaciones, muchas de las amistades que tenemos ahí no son una relación real en el sentido en que conozcamos profundamente a la persona o que vayamos a la esencia de la persona. ¿Por qué? Porque estamos mostrando las mejores imágenes, los mejores momentos, los mejores pensamientos, las mejores frases, y nos está diciendo la palabra de Dios que preparemos nuestras mentes, que dejemos esas fantasías, esas ilusiones vanas, y nos está diciendo, concéntrense, repitan por favor o lean por favor Filipenses 4 versículo 8. Lo acabo de decir, todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable, piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. Lo demás es vano, lo demás no nos lleva a nada. Si mi hermano me manda una foto de su excelente croissant o café en la mañana, ¿para qué quiero la foto del café que se está tomando en la mañana? Con los tacos del mediodía, ¿y qué me importa, hermano? Vamos a hablar cosas sólidas, hermosas, preciosas. Mándame el versículo que te levantó hoy. No perdamos tiempo en tonterías. Dice el Señor, concéntrense en lo puro, en lo hermoso, en lo digno, en lo elevado. ¿Es cierto o no? Sí. I like it. Me gusta. Oye, te vemos toda la semana. Sí, pero hoy me levanté más temprano. ¿Qué tal? No sirve eso. No pierdan tiempo. Uno escribiendo y el otro leyendo. ¡Ding, ding! Se levantó más temprano. No, por favor.
No sé qué piensen. El Señor dice eso. Dedíquense a las cosas puras, dignas de alabanza. Me puse esta camisa que hace 3 meses no me ponía. Oh. Puse una línea abajo, por si quieren usar su lápiz, puse una línea y yo puse una conclusión. Concentrándose en la verdad, la excelencia y las cosas dignas de alabanza. Un resumen de eso. Concentrándose en la verdad. ¿Cómo ejercitamos el control propio? Segunda de Timoteo 1, versículo 7 dice: pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina o dominio propio. Entonces nos está dando poder. El Señor nos da poder. El Señor no nos dice son simple carne y arréglenselas y anímense como puedan. El Señor nos da un espíritu que es más potente que la carne. Eso es hermoso. Eso es hermoso. Estamos armados para seguir adelante. De esa manera dice Pedro que debemos luchar los creyentes, y es una realidad conocida por todos quienes Dios, está mal redactado aquí, dice Dios es nuestra fuerza, quienes sabemos que Dios es nuestra fuerza. Me gusta leer Segunda de Corintios, por favor, siempre que estemos desanimados, siempre que pensamos que no podemos. Segunda de Corintios 10, me encanta eso porque está confirmando Pablo lo que dice Pedro en esta carta. Dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Está hablando de un poder mucho más grande de lo que puede hacer el cuerpo, y está diciendo: nuestras armas no son de la carne, luchamos con algo mayor, algo que nos mantiene firmes.